La habitación del hospital olía a cloro y a unas rosas blancas que Miguel Gómez había colocado cuidadosamente en un jarrón de cristal alto en la mesilla de noche junto a la cama del hospital. En la cama yacía su esposa Marta. La joven había entrado en coma debido a un tumor agrandado en el cerebro y su vida dependía ahora totalmente de los médicos del prestigioso hospital al que Marta, de 25 años, había sido trasladada de urgencia unas horas antes. Su marido, que acababa de cumplir 29 años ese día, miraba a la paciente con fingida tristeza, interpretando con ahínco el papel de marido afectuoso. Apretó suavemente los dedos de la chica y luego miró prudentemente a su alrededor para asegurarse de que nadie entraría pronto en la habitación. Miguel se acercó todo lo que pudo al oído de su mujer y le susurró suavemente: «Oh, Marta, no tienes ni idea del regalo de cumpleaños que me has hecho. No podría ni soñar con eso». En ese momento la puerta de la habitación se abrió con un chirrido y el hombre adoptó de inmediato la postura de un cónyuge afligido, agachado sobre la cama y ahogándose en sollozos artificiales. «Mi querida y dulce niña, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tú, Dios?». Miguel estaba inclinado sobre la manga de su bata del hospital prestada por las enfermeras. Su espalda temblaba por la pena y el sufrimiento imaginados. «Señor Miguel Gómez, perdone que le interrumpa, pero tiene que firmar unos papeles sobre la estancia de su mujer en la clínica». El médico de Marta tocó el hombro de su marido y le animó suavemente a calmarse. Miguel se dio la vuelta lentamente. Antes de que el médico pudiera ver, había conseguido frotarse los ojos con el borde del paño almidonado, lo que le hizo parecer lloroso con el enrojecimiento natural de los párpados. «Doctor, dígame la verdad. ¿Cómo está?», el joven marido dijo en tono suplicante. El cirujano parecía un poco desconcertado, pero respondió sin entrar en demasiados detalles médicos. «Bueno», levantó las manos. «Su esposa se encuentra en un estado estable y grave. Hicimos todo lo posible para salvar su vida, sin embargo, no tiene sentido estimar un plazo para su recuperación. Pasarán al menos unas semanas antes de que podamos sacar conclusiones definitivas sobre su tratamiento posterior». Miguel fingió limpiarse las lágrimas invisibles de los ojos y luego se estiró lentamente. «Pero, ¿no puedes mentirme? No va a salir del coma pronto, ¿verdad? Doctor, debo saber de antemano si algo irreparable le sucede a mi amada cónyuge. Quizás debería ir ya a un notario para redactar todos los documentos comerciales necesarios en caso de su muerte. No es un proceso rápido y es muy exigente. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda a Marta y a mí?». «Bueno, ¿por qué entierras al bebé por adelantado, Miguel Gómez?». El médico miró sorprendido al joven. «Te digo que es demasiado pronto para especular. Al fin y al cabo, enfermedades como la de Marta tienen un tratamiento complejo. No en un mes, a veces incluso en un año. Si esperamos la más mínima reacción a los estímulos externos, bueno, por ejemplo, la luz, el movimiento en la habitación, solo eso sería un éxito». Miguel volvió a mirar a la mujer en la cama. Estaba pálida, pero seguía siendo hermosa, casi tan hermosa como el día en que ella y su futuro marido se conocieron. Marta parecía haber caído en un profundo sueño, un sueño del que se suponía que nunca saldría. Después de acariciar el brazo de su mujer, Miguel se levantó y tiró suavemente del médico detrás de él. Lentamente, para que pudiera dar sentido a sus palabras, dijo: «Es decir, las posibilidades de que mi querida esposa salga del coma y vuelva a ser competente en el próximo año o dos son esencialmente nulas, ¿verdad? ¿Estoy leyendo bien?». Miguel miró significativamente al cirujano. Él, a su vez, dudó. Y en ese momento Miguel vio en su cara exactamente lo que quería: vulnerabilidad. Se notaba en la forma en que la comisura de su boca se movía nerviosamente, o en el repentino, brusco y fino temblor de sus enjutas manos. El sudor en la frente del cirujano convenció a Miguel de que había interpretado correctamente la implicación del hombre. «Bueno, no exactamente cero, pero lo suficientemente cerca, sí, debes admitirlo». Los ojos del cirujano se movieron rápidamente de un lado a otro, como si se sintiera incómodo de admitir este triste hecho. Miguel decidió que valía la pena aprovechar esto y presionar al obstinado médico que jugaba a las virtudes.
Hacía tiempo que se rumoreaba en el hospital que el cirujano jefe se bebía una botella de alcohol al final de la jornada, o que jugaba a las cartas con sus colegas de la unidad de traumatología para moderar la adrenalina que corría por su torrente sanguíneo. Miguel vio muy claramente la debilidad de su carácter, así como su pasión por el dinero. Durante el tiempo que llevaba en la compañía de su esposa, el hombre se había vuelto experto en este tipo de preguntas engañosas. Solo faltaba saber el precio. Dígame, doctor, ¿es posible hacer que... Bueno, no sé cómo decirlo suavemente, pero bueno, pueda contar con su ayuda para mantener a mi mujer en coma? No por mucho tiempo, un par de meses al principio y luego... Entonces firmaré los papeles para quitarle el soporte vital. Los ojos del cirujano se abrieron momentáneamente. Aunque supo inmediatamente de qué estaba hablando, el hombre seguía sorprendido por el descarado cinismo del joven. «Monsieur teme a Dios», susurró el cirujano. Sin embargo, Gómez detuvo la mirada de coronación del hombre presentándole una cifra de 5 dígitos en la pantalla de su smartphone. «¿Tal cantidad te conviene, Benito Hidalgo?», con una presión pidió Miguel. «Si quieres más, puedo arreglarlo. Pero entonces necesitaría una mayor garantía de que la mujer que yace en esta habitación ciertamente no vivirá para ver la primavera». El cirujano miró a Miguel en silencio. Al segundo siguiente, su nuez de Adán se movió brusca y brevemente, tras lo cual el médico tragó nerviosamente. Bueno. Paseó Miguel el pulgar por la pantalla y el número se convirtió instantáneamente en 6 cifras. El médico jefe se quedó casi sin palabras por el miedo y la admiración. Asintiendo hacia Marta, preguntó en silencio: «¿Qué te ha hecho ella para que estés dispuesto a hacerle algo tan monstruoso?». El marido de la joven se limitó a sonreír irónicamente. «Benito Hidalgo, ¿por qué demonios has tenido de repente conciencia? Seamos concretos, ¿está de acuerdo o se niega? No tengo tiempo para ocuparme de la persuasión. Después de todo, no tengo prácticamente nada que perder». «Pero, ¿cómo lo imaginas?». El cirujano levantó la voz. «Supongamos que, aunque estuviera de acuerdo, no podría negarme a tratar a un paciente difícil. Después de todo, soy médico. Se supone que debo salvar vidas, no quitarlas». «Ah, un médico», se burló el joven. «Mira, no te estoy pidiendo que la mates, solo necesito que la trates un poco menos de lo habitual. Bueno, mucho menos de lo que tradicionalmente maneja la enfermedad en esta situación. Eso es todo. Tú eres el médico, tú escribes las recetas, y cualquier tratamiento que prescriba para mi esposa, lo tomaré, de todo corazón, como se dice». Miguel puso la mano en el hombro del médico y sonrió de forma conspiradora. «Entonces, lo tenemos todo resuelto. ¿Puedo contar con usted?». Benito Hidalgo dudó, frotando el borde de su bata durante unos segundos, pero entonces la codicia que llevaba dentro acabó por imponerse. «Bien, no creo que tenga sentido hacer terapia agresiva aquí. Nos limitaremos a pequeñas dosis de medicación al principio y luego ya veremos. Si no hay avances». El cirujano miró elocuentemente a Miguel, que le recompensó con una palmadita amistosa en el hombro. «Bien, haré el primer pago del tratamiento en cuanto estén listos los resultados de las pruebas. Sabes lo que quiero ver en ellos. Y, doctor Benito Hidalgo, espero que no sea necesario recordarle que nuestra conversación no vale la pena que la conozca ni una sola alma viva». El cirujano asintió con la cabeza y se apresuró a salir de la habitación, refiriéndose a los otros pacientes que también necesitaban su atención y ayuda. Finalmente, antes de cerrar la puerta tras de sí, el médico miró con desdén apenas disimulado a Gómez, que se quedó inmóvil sobre su esposa comatosa, y dijo rápidamente: «Sabes, Miguel Gómez, ciertamente soy agnóstico y no creo en Dios por mi profesión, pero lo que estás haciendo con tu mujer es cuanto menos inhumano». Miguel dudó un momento y luego contestó sin darse la vuelta y de espaldas al cirujano: «No te pago para que hables de mi humanidad», dijo el hombre en tono indiferente. «Te pago para que hagas tu trabajo en silencio y no juzgues mis decisiones. Ahora, vete. Tienes gente enferma esperándote». «Monstruo», susurró el cirujano para sí mismo, sudando de miedo. Sacudió la cabeza y se fue a realizar sus tareas médicas.
Ni el astuto y cruel marido que estaba al lado de Marta, ni el cirujano jefe de la clínica sabían que toda su conversación la había escuchado de principio a fin. La propia Marta había salido del coma, pero aún no era plenamente consciente de todo lo que estaba ocurriendo y no podía ni siquiera empezar a entender dónde estaba. Al principio se alegró cuando escuchó voces conocidas, pero la información que siguió parecía tan irracional e inconsciente con la realidad que Marta pensó que todo era un largo y aterrador sueño, un producto de su mente enfermiza. Marta anhelaba abrir los ojos para darse cuenta de que las cosas terribles que llegaban a sus oídos eran solo visiones dolorosas, nada más. Sin embargo, la chica todavía estaba demasiado débil para controlar su propio cuerpo. El consiguiente ataque de fuerte dolor de cabeza acabó por convencerla de que la horrible verdad revelada al paciente en la sala de cuidados intensivos era real hasta el punto de hacerla temblar. Entonces su propio marido quería deshacerse de ella, y lo iba a hacer con especial sangre fría y cálculo, para sobornar al médico que la atendía para que no tratara bien a la paciente rica, y entonces su propio marido la desconectaría del respirador. Era un plan limpio y endiabladamente sencillo. Lo más probable es que a Miguel no le haya temblado la mano a la hora de firmar el permiso. A Marta le resultaba difícil de creer, pero no tanto como podría parecer en un principio. El caso es que Marta hacía tiempo que había empezado a notar cambios en su marido. Comenzó en el momento en el que el oncólogo le habló por primera vez de su enfermedad. Miguel se animó inmediatamente y se interesó activamente por los asuntos de su empresa. Hasta entonces había preferido mantenerse al margen en su departamento de diseño. Al mismo tiempo, su atención a la salud de su esposa aumentó de forma espectacular. No pasó un día sin que visitaran alguna clínica de alto nivel para comprobar sus pruebas. Eso dijo su marido. Por lo visto, Miguel no se creía que su querida mitad pudiera estar tan repentina y gravemente enferma, y por eso quería averiguar todo lo posible sobre el estado de Marta, para estar absolutamente seguro de que tenían algo de qué preocuparse. «No te alteres antes de saberlo, querida», le exhortó su marido. «Quién sabe, tal vez estos médicos se equivocaron, las pruebas se mezclaron o se tomaron incorrectamente. La competencia personal de los especialistas o la codicia banal, por ejemplo. Ya sabes, lo rentable que es para ellos sacar el dinero de gente como nosotros hasta el final». «Lo sé, Miguel», dijo entonces. «Pero un tumor cerebral y unos cuantos miles de dólares en medicamentos no pueden ser recetados por los médicos sin una buena razón». Solo ahora, tumbada medio inconsciente, sin poder mover las pestañas, Marta comprendió por qué su querido marido necesitaba de repente volver a comprobar sus pruebas. Solo quería asegurarse de que ella no tuviera ninguna oportunidad. Y quería asegurarse de que ella no tuviera ninguna oportunidad en caso de que tuviera que fingir ser su marido amable y atento durante los próximos años. Ahora todo estaba muy claro. Marta oyó vibrar débilmente el teléfono móvil en la mano de su marido. Entonces oyó a Miguel hablando con alguien que parecía ser una mujer. «Hola, cariño, sí, todavía estoy en el hospital». «No, no te preocupes, me pasaré esta noche. Todavía tengo que visitar a nuestro notario familiar». Sí. Quiero saber qué derechos tendré sobre la herencia de mi mujer cuando fallezca». «Bueno, no te aburras sin mí. Ir a la tienda y comprar algo para la cena. Vamos a celebrarlo». «No, estoy bastante seguro de que no se va a recuperar». «Por supuesto, un coma. Esto ya no es una broma». Marta sintió que todo su ser se inundaba desde el interior con una continua y ardiente rabia e ira. De repente, la chica sintió un sabor salado en la boca, similar a si se mordiera la mejilla desde adentro. Con todas sus fuerzas se dio cuenta de que, sin saberlo, había podido mover la lengua e incluso apretar los dientes, que era lo que había causado la herida. El sabor de su propia sangre le recordó a Marta que estaba viva y que no debía rendirse ahora bajo ninguna circunstancia. Su marido, mientras tanto, ronroneaba románticamente algo en el tubo a su amante. De que era ella, la chica no tenía ninguna duda. Entonces Miguel se despidió con cariño de su señora. «Muy bien, cariño, ten paciencia. No queda mucho tiempo, un mes, tal vez menos. Depende de cómo vaya». Sí, yo también tengo muchas ganas. Besos». Su marido se desmayó y Marta reprimió su ira con un tremendo esfuerzo de voluntad.
Un latido rápido del corazón le habría delatado con un fuerte pitido. Fingiendo que seguía siendo un vegetal, trató de calmarse. Ahora mismo necesitaba reunir fuerzas y hacer lo que pudiera para recuperar el control de su propio cuerpo. «Hasta mañana, querida», se despidió Miguel de su mujer. «Me aseguraré de visitarte para comprobar que sigues tan inmóvil y sin emociones como antes. Eso es exactamente lo que quiero que hagas. Sé una buena chica y no pongas nervioso a tu querido marido». Marta sintió el ligero roce de los labios de su marido en su frente. Si no hubiera estado paralizada, habría abofeteado al bribón con tanta fuerza que se habría paseado con la cara tan roja como una langosta hervida. Cuando oyó que la puerta se cerraba tras él, se permitió relajarse. Necesitaba tiempo para recuperarse por completo y entrar en razón, pero el problema era que apenas le quedaba tiempo. «Está bien, mi amor, veremos cuál de los dos gana su juego sucio». El afán de supervivencia era tan fuerte en Marta que literalmente se ordenó a sí misma que se calmara y tratara de llevar todos sus sentimientos a un denominador común. Necesitó todo su autocontrol para no sucumbir al impulso y pulsar el botón de llamada de emergencia de la enfermera con la yema del dedo, revelando así su estado. Podía sentir cómo la sangre corría por sus venas cada vez más rápido, lavando sus órganos vitales y haciendo que sus miembros recuperaran poco a poco, milímetro a milímetro, su sensibilidad. Con un puño de voluntad, Marta obligó a su cuerpo a relajarse y luego se sumió en un agradable sueño. Se durmió casi al instante, a pesar del estrés y la tremenda agitación emocional que había sufrido. El sueño se mezcló con los recuerdos en su mente, haciendo que el pasado de la chica resurgiera con coloridas imágenes de su problemática infancia y adolescencia. Marta pasó los primeros 5 años y medio de su vida en un orfanato. Marta nunca conoció a sus verdaderos padres. En el orfanato le pusieron un bonito nombre. Marta tenía un carácter fácil y un pelo rubio y sedoso desde los primeros días. Las niñeras del orfanato dijeron que el bebé les había sido entregado. Así como en las películas, en una cesta dejada justo en la puerta, yacía un bebé recién nacido. Todo lo que la niña sabía era que aquel día que la encontraron frente a la puerta del orfanato, cayó un terrible aguacero. Poco después de que Marta cumpliera 5 años, fue adoptada por una familia de ingenieros sin hijos de una pequeña ciudad cualquiera. Eran buenas personas. Cuando Marta se hizo mayor, a menudo daba gracias a Dios por haberle dado esta maravillosa familia. Aunque la familia Gómez nunca fue especialmente rica, el dinero siempre fue abundante. Andrés y Catalina se consideraban de clase media. Tenían un buen coche, un piso de 2 habitaciones en la peor parte de la ciudad y una pequeña casa de campo. La casa de campo siempre había sido el mejor recuerdo de la niña. Allí la pequeña Marta sintió una especial paz y la esperanza de que en el futuro tendría una vida mejor. Al ver a su abuela cultivar todo tipo de hierbas extrañas en su pequeño huerto, Marta creía que todo era un gran jardín encantado, y su querida abuela era una verdadera hechicera, a la que se le había asignado la tarea de vigilar el jardín y asegurarse de que ningún vecino entrometido se metiera en él. La abuela Elena solo podía maravillarse de la fértil imaginación de la niña. A la anciana le resultó difícil al principio aceptar el hecho de que su hija y su marido no pudieran tener hijos propios. Sin embargo, como mujer sabia y que había visto mucho en su vida, no se opuso a su deseo de llevarse un niño del orfanato. Cuando la pequeña Marta fue llevada a conocer a su abuela por primera vez, Elena no pudo evitar salpicar sus brazos. Cuánto se parecía la niña a su propia hija. Pronto encontraron un lenguaje común con la pequeña Marta. Y ahora la niña les contaba a todos los chicos que tenía su propia y verdadera abuela, y también poseer un jardín mágico. La mayoría de los niños se rieron de la niña. Sabían muy bien que la familia Gómez no tenía ningún jardín encantado. Sin embargo, Marta no dejó de creer en la ilusión creada por su imaginación, y los padres no tenían ninguna prisa por destruirla. «Déjala que crea», le decía repetidamente el padre de Andrés a su mujer cuando ésta se preocupaba por la forma de pensar de su hija pequeña. «Cuando vaya a la escuela se dará cuenta de que realmente hay tan poca magia en el mundo que cada aparición es como un milagro». «Pero los vecinos y los niños se van a reír de nuestra hija». Catalina no podía calmarse. «Entiendo por supuesto que está muy feliz de estar por fin con su verdadera familia y de tener unos padres y abuelos completos, pero solo temo que esta alegría traspase inadvertidamente los límites de la razón.
¿Y si su imaginación es tan fértil por una razón? ¿Y si es un signo de algún tipo de enfermedad mental que empieza a desarrollarse en la niña? No, mi amor, quiero mucho a nuestra hija, pero me preocupa su salud y su futuro. Es decir, no sabemos quiénes eran sus padres. Tal vez deberíamos llevar a Marta a un médico. En ese momento, el padre encendió un cigarrillo y frunció el ceño hacia su mujer. No digas tonterías, Catalina. Es solo una niña y quiere creer en la magia y en los milagros. Al fin y al cabo, pasó del orfanato a un hogar de verdad, con padres reales y cariñosos. Piensa en cómo te comportarías tú si estuvieras en su lugar, si te encontraras en una situación similar a los 6 años. Catalina lo pensó y luego asintió. Probablemente tengas razón. He estado muy preocupada con todo este alboroto y chismes infantiles. No hay que ponerse en las nubes. Es que yo era más sensata y práctica cuando tenía su edad. No creía en los milagros ni en Papá Noel, por desgracia. En respuesta, el hombre sonrió y le acarició la cabeza cariñosamente. Ya verás, Catalina, nuestra Marta se lo enseñará a todos en el colegio. ¿Sabes lo que dicen de los niños con gran imaginación? Que suelen tener las habilidades más extraordinarias en comparación con los niños normales. Tengo la sensación de que esta chica seguirá nuestros pasos. Estaremos orgullosos de ella. Catalina no tuvo más remedio que dar la razón a su marido. En general, la infancia de Marta en la familia de acogida fue muy tranquila. Un año más tarde, la niña empezó el primer curso, y luego resultó que su padre tenía razón. Sus estudios fueron muy fáciles y su interés por las matemáticas reforzó la convicción de sus padres de que habían tomado la decisión correcta al sacar a Marta del orfanato. Terminó la escuela con excelentes calificaciones. Sus exámenes de fin de estudios también fueron fáciles, por lo que entró fácilmente en el departamento de matemáticas de una prestigiosa universidad en la capital. Los padres, por supuesto, tenían un poco de miedo de dejar que su hija fuera sola a la metrópoli, pero Marta les aseguró que estaría bien y que no haría ninguna tontería allí. «Voy allí a estudiar, no a salir de fiesta», se rió Marta. «Mamá, papá, ¿por qué estáis tan tristes? Al contrario, deberían alegrarse de que haya tenido tanta suerte. Ni siquiera pensé que podría entrar en el primer intento». «Así nos alegramos, hija mía», dijo Catalina con simpatía. «Pero todavía mi corazón no está en el lugar correcto. Te enviamos en tu propio viaje. Deberías entendernos lo que te puede pasar en la ciudad. ¿Conoces las historias que hay en internet sobre los estudiantes extranjeros?» «Madre, tú también deja de asustar a la niña», la regañó su marido. «No es una idiota, sabe dónde se puede y se debe ir en la capital, y dónde es mejor no hacerlo». «Sí, lo sé. Escucha a papá, mamá», dijo Marta en dirección a su padre. «Les prometo que mi itinerario de viaje solo incluirá exposiciones y museos. Eso sí, tengo tiempo para ello con todo este estudio. Algo me dice que no tendré mucho tiempo para salir. Mi departamento no es el que baila de la noche a la mañana y busca pretendientes más ricos». Su madre se calmó un poco, pero siguió preguntando. «Bueno, todavía nos llamas cada semana, ¿de acuerdo, hija? No puedo ni imaginar cómo vamos a vivir aquí solos sin ti». «Mami, cariño, no eres la única». Marta le abrazó los hombros con suavidad. «Papá siempre estará ahí para ti. No dejará que te aburras. ¿No es así, papá?» «Por supuesto», dijo papá. «Catalina, no llores. Marta tiene que prepararse. Ella tiene una maleta abierta, lista para empacar, y tú sigues llorando». Marta miró a sus padres con cariño. Hacía tiempo que pensaba en ellos como familia, no como adoptados. No podía imaginar que de repente hubiera alguien más en su lugar. Agradeciendo una vez más al destino de la familia que había encontrado, Marta fue a recoger sus cosas y pronto estuvo en el tren hacia la capital. Durante el trayecto miró por la ventanilla el paisaje de los bosques y los pueblecitos por los que el tren pasaba implacablemente. En ese momento, Marta se juró a sí misma que triunfaría definitivamente en la gran ciudad y que nunca tendría que irse a uno de esos pueblos del interior. «Mis padres estarán orgullosos de mí», se prometió a sí misma. Una vez que llegó a la ciudad y se instaló en la residencia de estudiantes, Marta se sumergió en sus estudios, que, como esperaba, le ocuparon casi todo el tiempo. Las pocas horas que le quedaban las dedicaba a preparar los exámenes o simplemente a leer algo por placer, intentando distraerse de los constantes cálculos, tablas y diagramas que daban vueltas en su rubia cabeza.
Desde el primer día de sus estudios, los profesores de Marta no pudieron dejar de notar las extraordinarias capacidades intelectuales de Marta, que poco a poco la llevaron por un camino de serio éxito en la investigación científica. Los supervisores de los proyectos de los estudiantes han incluido a Marta más de una vez en la lista de los mejores estudiantes, no solo de su curso, sino también entre todos los estudiantes de la universidad. Estos laureles le han dado a Marta una buena ventaja a la hora de obtener notas adicionales en los exámenes y la oportunidad de presentar los resultados de sus investigaciones estudiantiles en varias conferencias académicas. Como resultado, pudo graduarse en una prestigiosa universidad con una excelente recomendación. Esto le dio una especie de seguridad de que todas sus acciones eran correctas. En consecuencia, el siguiente paso en su carrera fue conseguir primero unas prácticas y luego un trabajo permanente en una importante empresa técnica de ingeniería de la ciudad. Aquí fue donde Marta se encontró por primera vez con los retos que los recién llegados al duro mundo empresarial de la capital no suelen tener en cuenta. Incluso con un diploma y los excelentes resultados de su trabajo de estudiante, Marta no pudo conseguir a la primera un puesto en la empresa en la que tanto ansiaba trabajar. Fue un largo y arduo camino antes de que sus sueños de una carrera exitosa se hicieran realidad. Sin experiencia real en el diseño de estructuras complejas, Marta solo podía aspirar a unas prácticas, pero nunca a un puesto a tiempo completo en la empresa. Por mucho que asegurara a sus jefes la calidad de su trabajo y la estricta disciplina laboral, estos dudaban en contratar a una recién llegada sin experiencia. Vuelve dentro de un par de años, cuando hayas adquirido suficiente experiencia, y tendrás algo que incluir no solo en tu currículum, sino también en tu cartera, le dijeron cada vez. La joven profesional y la estudiante de ayer abandonaban entonces la oficina entre lágrimas. Sus padres insistían constantemente en que la niña volvería a su pueblo. Dijeron que tenían las conexiones adecuadas aquí y que con su diploma valdría su peso en oro en cualquier empresa. Su padre siempre estaba preocupado diciendo: ¿dónde vas a abrirte camino en esta capital, hija? Los mejores lugares se toman a través de la vida. Será mejor que vuelvas a casa. Pero Marta insistió. No puedo traicionar mi sueño, papá, le dijo a Andrés durante la conversación telefónica semanal. Si volviera ahora, estaría rompiendo mi promesa más importante, y me la hice hace unos años por una razón. Su madre y su padre se limitaron a suspirar. No entendían el deseo de su hija de conquistar la capital. Sin embargo, independientemente de lo que pensaran sobre las peculiaridades de su hija, seguían respetando su decisión de quedarse en la metrópoli. Mientras tanto, había que pagar la habitación alquilada en la que ahora vivía Marta. Marta se había mudado del albergue hacía solo un par de meses, en cuanto terminó la universidad. El dinero que Marta había estado ahorrando de su beca y del que había estado viviendo todo este tiempo se estaba acabando. No quiso pedir ayuda a sus padres, que ya lo estaban pasando mal. Le daba vergüenza admitir que el dinero que le había dejado a Marta apenas alcanzaba para pagar su habitación durante el mes siguiente. Necesitaba urgentemente un trabajo, así que frenó su apetito profesional y trató de encontrar un trabajo en el que su falta de experiencia en un campo tan complicado como la ingeniería no fuera un obstáculo para ganar dinero. Tras varias semanas de búsqueda y entrevistas infructuosas, la suerte finalmente sonrió a la joven. Una pequeña empresa de producción de equipos especializados para la construcción le ofreció unas prácticas con la posibilidad de seguir trabajando. Si el director estaba satisfecho con su candidatura y el buen desempeño de sus funciones. Marta, por supuesto, aceptó encantada. El trabajo no solo le pagaba el alojamiento y la comida, sino que también le reservaba una pequeña cantidad de dinero cada mes. Se lo enviaría a sus padres para que no tuvieran que preocuparse por su hija y pudieran sentirse más seguros en su situación económica. Poco a poco, Marta fue ascendiendo hasta llegar al puesto de directora de ventas. La formación que recibió le resultó muy útil, ya que supo negociar con brillantez y su dominio de la terminología profesional no hizo sino aumentar su credibilidad ante los socios comerciales de la empresa. Tras 2 años en el puesto, consiguió llevar su pequeña empresa a un nivel regional. Los pedidos empezaron a llegar a todo el país, y fue entonces cuando Marta se llevó una sorpresa inesperada. El director estaba a punto de retirarse.
La edad era la adecuada y la propia empresa estaba a punto de ser comprada por tiburones empresariales más grandes que estaban interesados en el repentino éxito de una empresa tan pequeña para los estándares de la capital. Sin embargo, el director no quería renunciar a la empresa por nada. En su lugar, nombró a Marta como consejera delegada, confiándole toda la participación de la empresa en el mercado. La chica estaba completamente sorprendida por este repentino giro de los acontecimientos. Gonzalo, ¿cómo puede ser? Marta no podía comprender del todo lo que había sucedido. ¿Quieres entregar la empresa y a mí como director general? No lo entiendo. Es tu bebé, ¿no? No te preocupes, Marta, respondió el director con firmeza. Ya he redactado todos los documentos a su nombre. Lo único que tienes que hacer es firmarlo. Eso es todo. Al menos estaré seguro de que la empresa está en buenas manos y que estas pirañas no la destrozarán en cuanto nos fusionemos con ellas en el acuerdo final. Entonces no hagamos la fusión, se resistió la chica. ¿Qué les importa? ¿Es nuestro derecho unirnos a su conglomerado o no? Las gruesas cejas grises de Gonzalo Ayma se fruncieron en un ceño. No podemos dejar pasar un trato así, Marta. Hemos tardado demasiado en colaborar con un gigante industrial tan poderoso. Necesitamos su dinero. De lo contrario, seguiremos funcionando con pedidos individuales hasta que nos olvidemos por completo. La fusión con otra empresa es un verdadero trampolín para nosotros y un flujo constante de pedidos mensuales de los mayores promotores inmobiliarios del mundo. Dios no me dio hijos, es cierto, pero tú, Marta, has hecho algo impensable con mi empresa y quiero que la sigas dirigiendo. Es mejor para todos, créeme, y no discutas conmigo. No soy tan mayor como para tener que explicar mis decisiones 5 veces. Intenta aceptarlo como un hecho consumado. Marta miró a Gonzalo con los ojos verdes y azules muy abiertos. Muy bien, Gonzalo, tu voluntad es tuya. Pero quiero que sepas que dirigir esta empresa es un gran honor para mí. No te defraudaré, lo juro. El hombre de la silla del director asintió y garabateó algo de pasada en su agenda de cuero. Bueno, eso es todo. Necesitaré un informe anual sobre el rendimiento de la empresa en el pasado. Necesito comprobar algunas de las cifras antes de poder cederte el control total. Pocos días después, Marta se convirtió en directora general de la empresa. Y entonces se produjo su acuerdo conjunto para tomar el relevo bajo el ala de otra empresa. Las negociaciones se llevaron a cabo al más alto nivel, y Marta pudo obtener las mejores condiciones posibles de sus nuevos socios comerciales. Marta pudo mantener su estatus individual convirtiéndose en contratista oficial de sus colegas más veteranos. Separados en un sector distinto dentro de otra empresa, pudieron, como preveía Gonzalo, realizar su trabajo habitual al tiempo que accedían a la dotación de la empresa matriz. Rápidamente, Marta pasó de ser una becaria dulce y un poco ingenua a ser una joven empresaria próspera con una clara comprensión de la buena gestión, a la vez que conocía el valor del dinero. No se le escapó ningún trato o pedido potencialmente lucrativo. Prefería implicarse personalmente en todo. Gracias a este enfoque, Marta pudo alcanzar rápidamente el nivel de sus socios principales y ganarse no solo su respeto, sino también la plena participación en los principales contratos internacionales. Sin embargo, en el fondo, Marta seguía siendo una persona romántica y desenfadada, que anhelaba los milagros y el cumplimiento de los deseos de su corazón. Por eso, cuando una ola de pasión llegó a su vida y la golpeó con Miguel, Marta bajó toda la guardia, esperando que se produjera un milagro y consiguiera lo que había soñado en secreto durante mucho tiempo: una familia propia. Se habían conocido en una feria internacional en la que Marta presentaba sus productos a colegas y clientes extranjeros. Accidentalmente, Miguel se cruzó con Marta e inmediatamente se ganó su corazón con su impactante buen aspecto y su cautivador carisma. Alto, musculoso, guapo, con una mata de pelo negro a su lado, pero con la piel completamente pálida y unos ojos azules increíblemente profundos. Le recordaba a Marta a un príncipe de cuento de hadas, similar al que le había capturado sus sueños muchas veces cuando era solo una niña. Los jóvenes encontraron inmediatamente un lenguaje común y un tema de conversación. Resultó que Chávez trabajaba como diseñador jefe en un estudio de arquitectura de la ciudad.
Sin embargo, Chávez lleva mucho tiempo soñando con unirse a su empresa porque allí hay mejores perspectivas para él. «Oh, te he conocido», dijo Marta riendo. Marta se rió. «Estamos buscando un jefe de diseño en nuestra empresa». Nada más decir esto y mencionar su cargo en la empresa, le pareció que a Miguel se le iluminaron los ojos. De hecho, era una llama de codicia y cálculo, pero Marta no pensó en esto en absoluto. El joven pidió inmediatamente ser entrevistado en su departamento como diseñador principal y acompañarla a casa esa noche. Aunque Marta era lo suficientemente rica como para permitirse un coche, no quería cargar con los problemas de la propiedad de uno, así que prefirió tomar un taxi de negocios. Cuando aceptó la propuesta de Miguel y se subió a su coche, no tenía ni idea de lo que vendría después. El joven y glamuroso diseñador invitó primero a la empresaria a tomar un café y la noche terminó con el hecho de que Marta pasó esa noche en el piso de Miguel, sin poder resistirse a los encantos de este guapo alto y tan seguro de sí mismo. Un romance tormentoso se desarrolló entre ellos con una pasión increíble que recordaba a un tifón. Era como si estuvieran en llamas, como si no pudieran resistir sus propias sensaciones de ardor. Viajes de fin de semana a Niza y Milán, vacaciones en Hawái, un domingo de ópera en París. Todo esto le parecía un cuento de hadas a Marta. Sin embargo, lo que la chica no sabía en ese momento era que todo ese placer se pagaba con los numerosos préstamos que su amante pensaba pagar cuando alcanzara su objetivo final: casarse con el rico propietario de una empresa de construcción. De un modo u otro, la propuesta de convertirse en su esposa, hecha por Miguel hacia Marta al son del musical de la Ópera Metropolitana de Nueva York, fue aceptada sin un momento de duda. Su felicidad era demasiado grande para reflexionar sobre la precipitación de tal paso. Enamorado y la magia del momento hicieron a Marta demasiado vulnerable para dudar de la sinceridad de los sentimientos de su apasionado admirador. Ni siquiera le sorprendió una extraña petición que Miguel expresó casi en cuanto la chica dijo que sí. «Marta, puedo parecerte tonto y anticuado, pero déjame pedirte un pequeño favor». «Cualquier cosa, mi amor», contestó la chica automáticamente. «¿Puedo llevar tu apellido cuando nos casemos, querida?». Marta lo miró con asombro. «Me encanta tu apellido, Chávez. Pensé que iba a tomar tu apellido y ser Marta Chávez. ¿No suena bien?». Los ojos azules de Miguel brillaron con irritación por un momento, pero rápidamente reprimió el sentimiento inapropiado por el momento. Todo tenía que ser perfecto. Tenía que creerle de todo corazón. «Por supuesto», se estiró con una sonrisa irónica. «Pero entonces tendrías mucho trabajo con el papeleo y la empresa tampoco querría incurrir en el coste de tiempo de volver a registrarte. Dejémoslo como está. Tomaré tu apellido y no tendrás que cambiar nada». Marta sintió que una cálida ola de ternura inundaba su corazón. «Querido señor, ¿es esto lo que quieres hacer por mí?», dijo Marta con ingenuidad y entusiasmo. «¡Qué dulce! Nunca hubiera imaginado que fueras tan considerado. Esto demuestra que he elegido al mejor hombre del mundo para ser mi marido». «Todo por tu bien, mi amor», dijo Miguel en voz baja, y luego estrechó a Marta entre sus brazos y le dio un largo y apasionado beso que la mareó. La joven pareja se casó un mes después. En ese momento, muchas personas, a espaldas de la directora general, susurraron que se había casado de forma demasiado precipitada y apresurada. Sin embargo, a la propia Marta no le importaban los cotilleos de la oficina. Inmediatamente se hizo cargo del departamento de diseño de su esposa y parecía increíblemente feliz, colmando a su amada de amor y cuidados. Solo ahora, al borde de la muerte, Marta se dio cuenta de que el canalla de ojos azules había tomado su apellido por una razón. El papeleo sería mucho menos molesto cuando la empresa pasara a sus manos como heredero directo de su propia esposa enferma. Marta se acordó de un episodio de la boda, cuya pompa y boato habían impresionado mucho a los pocos amigos de la muchacha en aquel momento. Los novios iban vestidos con trajes y joyas de alta costura y parecían auténticas estrellas de cine. La ceremonia tuvo lugar en un carísimo yate blanco como la nieve que la pareja había alquilado para la noche de la celebración. Los padres de la novia destacaron entre los demás invitados, modestos ingenieros jubilados
Estaban por supuesto encantados de que su hija hubiera encontrado por fin la felicidad personal. Sin embargo, se les notaba en la cara, no es el tipo de marido que la madre y el padre querían para su independiente y exitosa Marta. Andrés, el padre adoptivo de Marta, se llevó entonces a la niña a un lado y le preguntó en voz baja: Marta, cariño, ¿estás segura de que el hombre al que has llamado marido esta mañana es definitivamente digno de ti? Por supuesto, papá. ¿Qué clase de pregunta es esa? Marta miró a su padre con sorpresa. Miguel y yo nos amamos y esto durará para siempre. Estoy segura. ¿Por qué haces esa pregunta? Su padre miró a su prometido con una expresión extraña en los ojos. Te diré las cosas como son, hija mía. No me gusta. ¿Por qué no? Marta estaba sinceramente sorprendida. Andrés se mordió los labios y luego respondió: No es sincero, no es real. Parecía un vampiro, ojos azules, piel pálida. Cuidado, hija, antes de que beba sangre de ti. Marta arrancó su mano del firme agarre de su padre. ¿De qué estás hablando, papá? Miguel es la persona más cercana a mí después de ti y de mamá, pero no dejaré que nadie hable mal de él. ¿Me oyes? Nadie, ni siquiera tú. Papá solo levantó las cejas sorprendido. Nadie dijo nada de eso. Solo ten cuidado con él. Confía en mis instintos de ingeniero. Este joven no es tan simple como te gustaría pensar. Marta y su familia casi se pelean esa noche. Los padres se negaron a aceptar al cónyuge de su hija adoptiva hasta el final, pero trataron de contener sus emociones para no arruinar por completo ese día festivo. Ahora, una vez más, la muchacha se reprendía a sí misma por negarse a escuchar las palabras de sus allegados. Lo que será, 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 pensó Marta con cansancio, mientras trataba de sobrellevar la ola de odio que crecía en su corazón hacia su marido. Marta y Miguel llevaban solo 2 años viviendo juntos antes de que a ella le diagnosticaran un tumor. Todo empezó de forma inocua. Marta se sentía cada vez más mareada y al principio pensó que se trataba de una migraña. Sin embargo, a medida que avanzaba, los ataques eran cada vez más graves, a lo que Marta añadía un fuerte dolor de cabeza. En el momento en que la dueña de la empresa de construcción se desmayó varias veces durante unas negociaciones importantes, su marido decidió que Marta debía ir al médico. Pero en cuanto se le diagnosticó con precisión, su comportamiento cambió en un instante. Parecía estar preparándose para el fallecimiento de su esposa, y aunque exteriormente se mostraba atento y bien, al mismo tiempo se interesaba activamente por los documentos de la empresa y la participación en general, que, como antes, pertenecía exclusivamente a su esposa. Ahora que toda la verdad le fue revelada a Marta con una claridad asombrosamente cristalina, la joven empresaria comprendió por fin. Todo este tiempo su adorado cónyuge había estado preparando en secreto un plan B, mediante el cual podría hacerse fácilmente y en el menor tiempo posible con el control de su empresa. Marta, en todo este diabólico espectáculo, solo tenía el hermoso papel de mártir, una pantalla para tapar todas las atrocidades de su amado esposo, honrando la memoria de su difunta esposa a la que él mismo iba a apagar. Miguel, junto con su amante, tomará todas las riendas de la empresa y tendrá acceso a todo el dinero de Marta. Lo peor de la historia es que Marta había amado sinceramente a su marido durante todo este tiempo y nunca podría haber imaginado que él sería capaz de un acto tan atroz. El cuento de hadas se hizo añicos, y todo lo que quedó de su ilusorio castillo de esperanzas fueron cenizas grises y decepción. Cuando Marta recuperó la conciencia, consiguió abrir los ojos lo suficiente como para mirar a su alrededor. Por desgracia, el cuerpo de la chica aún no había recuperado del todo su sensibilidad. Por lo tanto, Marta no podía ni siquiera levantarse de la cama. En ese momento, la enfermera de guardia, Angélica, entró repentinamente en la habitación, y al ver que la paciente podía abrir los ojos y que estaba despierta, quiso alegrarse de sus progresos. «Ah, ¿y quién ha entrado en razón aquí? ¿Quién le abrió los ojos?» La joven, con un leve movimiento, sopló los flecos negros que habían caído sobre su bonito rostro ligeramente oriental. «Dios, me alegro mucho por ti, Marta Gómez. Iré a contarle al médico tus progresos de inmediato. Estoy segura de que tu marido vendrá corriendo con un ramo de rosas escarlata como un príncipe en cuanto se entere».
Angélica tenía una espontaneidad sorprendentemente infantil y eso, hay que decirlo, era muy agradable para la mayoría de los pacientes. Marta estaba encantada de que fuera ella quien viniera a verla. Sin embargo, cuando se enteró de lo de su marido y el médico, la chica movió la cabeza de forma negativa. No, ellos no, por favor. ¿Qué? Angélica no comprendió y se inclinó cautelosamente hacia la paciente. No le digas a mi marido que he entrado en razón y tampoco se lo digas al médico. Están confabulados. Angélica miró a Marta con sorpresa, pero luego, mirando a su alrededor y asegurándose de que no había nadie, cerró la puerta de la habitación con fuerza y se sentó en el borde de la cama de la paciente para escuchar toda su historia. Marta le contó lo que le había sucedido en términos generales, de vez en cuando tropezando a causa de su respiración aún no totalmente recuperada. Cuando Marta terminó su relato, Angélica se quedó pensando un momento y de repente sugirió: Mira, Marta Gómez, va en contra de las normas, por supuesto, pero me das una pena tremenda, así que quiero ayudarte. Tengo parientes en mi pueblo, mi abuela Gabriela. Ha sido una curandera toda su vida. Quizá pueda hacer algo por ti. Le haré saber que vas a venir. Pero tenemos que actuar rápido. Hoy, ya. El doctor Benito Hidalgo ha salido a jugar a las cartas, así que nadie va a comprobarlo. Pero mañana por la mañana le harán la prueba. Y entonces la verdad sobre su estado será conocida tanto por su médico como por su marido. Estoy dispuesta a todo, dijo con dificultad, solo para salir de aquí con vida. La enfermera asintió y luego garabateó rápidamente la dirección de su abuela en un pueblo remoto en un cuaderno roto con un bolígrafo. También le indicó el número del autobús que la llevaría hasta allí. Ese pueblo es tan antiguo que nadie te buscará allí, le aseguró Angélica. La abuela había ayudado a mucha gente. Si confías en ella, te ayudará a ponerte bien. Marta se limitó a asentir en silencio y a mirar con gratitud a la joven enfermera. Guardó cuidadosamente la dirección en el bolsillo de su camisa y luego preparó toda la ropa de la paciente para su huida. Poco después, Angélica entró en el despacho con una pequeña jeringuilla que contenía algún tipo de medicamento. Te voy a dar una solución especial. Te ayudará a despertarte y a devolver rápidamente la sensibilidad a tus extremidades. Cuando estés preparada, no lo dudes ni un minuto. Corre justo antes del amanecer. Es entonces cuando el guardia suele dormirse durante un par de horas, antes de la apertura de la clínica. Te ayudaré y te daré dinero para el billete. Ya he llamado a mi abuela. Dile que te envío yo. Lo sabrá enseguida. En cuanto el medicamento entró en su torrente sanguíneo, Marta sintió de inmediato un poderoso impulso energético que hizo que su cuerpo, como si recibiera la orden de levántate, volviera a aprender las funciones motoras básicas. Al cabo de un par de horas, cuando se sintió con fuerzas suficientes, intentó levantarse de la cama y milagrosamente lo consiguió. Era plena noche y a Marta aún le quedaba tiempo para levantarse y pasearse por la habitación. Afortunadamente, su marido no había escatimado dinero para ella para una habitación individual. Se deslizó sigilosamente por el pasillo y le hizo una señal a Angélica, que estaba de guardia esa noche. Mientras las chicas salían del hospital por la salida de emergencia situada en la lavandería, Angélica abrazó a Marta con fuerza antes de tener que viajar sola al remoto pueblo del norte. «Buena suerte», le deseó la enfermera de todo corazón. «Espero que pueda recuperarse y empezar una nueva vida». «Gracias», le agradeció Marta con lágrimas en los ojos. «Angélica, nunca te olvidaré. Me aseguraré de decirle a tu abuela lo maravillosa y valiente que es su nieta. Si Dios quiere, nos volveremos a ver», le dijo la enfermera, y entonces las chicas se separaron para siempre. A la mañana siguiente, Angélica comunicó a Benito Hidalgo que la paciente seguía en coma, retrasando así el fatídico momento en que el cirujano entraría inevitablemente en la habitación y encontraría a Marta desaparecida. El médico que le atendió creyó a la enfermera, así que decidiendo que la mujer en coma no iba a ir a ninguna parte, recorrió a los demás pacientes. Después de media hora, Benito volvió a la habitación de Marta. Tenía que comprobar su estado y ordenar las pruebas pertinentes. Se sorprendió al encontrar a la pálida y rubia belleza confinada en su cama, pero vacía. «Angélica, ven rápido»,
gritó el cirujano a la enfermera agarrándose la cabeza. Angélica, hay que reconocerlo, soportó todos los gritos e insultos del médico. Sin embargo, todo el tiempo se limitó a levantar las manos, diciendo que se quedó dormida en el puesto. La culpa, sí, pero no vio cómo el paciente podría escapar de la habitación, e incluso en una condición tan deplorable. Gritando, Benito Hidalgo marcó a Miguel y le comunicó brevemente la mala noticia. El marido de Marta, naturalmente, no se esperaba algo así, por lo que él mismo estaba casi en shock. Una hora después, furioso con la situación, Miguel irrumpió literalmente en la clínica y lo primero que hizo fue atacar al cirujano. Agarrándolo por los hombros, el hombre comenzó a sacudir al médico con violencia, a riesgo de desgarrar una solapa de su abrigo blanco como la nieve. «Bastardo, ¿quién me dijo que no vendría seguro? ¿Quién me juró que no mejoraría? Respóndeme, cabrón, ¿dónde está mi mujer?» El confundido cirujano no quiso desprenderse de sus honrados honorarios, así que decidió hacer trampa. «Cálmate, Miguel Gómez, es fuerza mayor, sinceramente. Nadie sabe cómo su esposa logró escapar de la clínica, solo que no llegará lejos. Tómalo de mis años de experiencia médica». «¿Qué quieres decir?». Miguel gruñó amenazadoramente sin soltar al cirujano de su agarre mortal. «El diagnóstico, Miguel Gómez, es tal que puede empezar a preparar los papeles de la herencia. No es una superviviente, le queda un mes como máximo. Aunque haya escapado, eso no la salvará sin una medicación y una terapia adecuadas». Benito Hidalgo sonrió con malicia y separó los brazos como para disculparse. Miguel liberó al médico y por fin pudo respirar con normalidad. «Pues cuidado conmigo», advirtió el furioso Gómez. «Si más tarde descubres que mi querida esposa está viva, me devolverás todo lo que has ganado. Con intereses, ¿está claro?». El cirujano asintió rápidamente y solo entonces el marido de Marta se dignó a salir de la clínica. Mientras tanto, Marta consiguió llegar a la estación de autobuses y se subió al autobús correcto. Le temblaban las manos y los pies y le estallaban 1.000.000 de petardos en la cabeza. Cuando el conductor dejó a Marta en la parada correcta, sintió que no podría aguantar más, que se caería allí mismo en la hierba y se quedaría dormida para siempre. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Marta llegó tambaleándose a la casa de la anciana y se sentó tranquilamente frente a la puerta antes de llamar. Sin embargo, era como si ya la esperaran. La puerta se abrió y una mujer alta y robusta de unos 70 años apareció en el umbral. Su pelo blanco como la nieve estaba recogido bajo un pulcro pañuelo oscuro. Su rostro severo no mostraba más que calma y comprensión. «Bueno, eres una chica enfermiza y pensé que tendría que seguirte al bosque». La anciana arrastró a la niña al interior de la casa y la acostó en la amplia cama individual, que había sido especialmente colocada con ropa de cama fresca. Después de agitar las manos sobre la cabeza de Marta, que yacía inconsciente, la abuela Gabriela, que era la abuela, sacó una conclusión decepcionante. «Oh, lo voy a pasar mal contigo, pequeña. Angélica me habló de ti y sobre tu marido, ese demonio tuyo. ¿Cuánta sangre te ha chupado la bestia? Pero también se ocupará de él. Dios lo ve todo. Saldremos de esta, chica. Aguanta». Marta empezaba a recobrar el sentido y lo único que pudo decir a su abuela: «No me entregues a él, por favor. Angélica dijo que podrías ayudar». «Puedo ayudar», asintió. «Pero mi ayuda sería inútil si no crees en ti mismo y en que te curarás y encontrarás a Dios en tu corazón». «Puedo», susurró Marta y volvió a caer en el olvido. A partir de ese día, Gabriela y Marta comenzaron su ardua labor como sanadoras. Cada día la anciana preparaba varias pociones diferentes para la niña, que debía tomar estrictamente cada hora. Además, la anciana utilizaba en su práctica curativa antiguos conjuros que Marta le susurraba al oído o hacía rodar todas las dolencias de la niña sobre un huevo. La propia Marta tenía que leer oraciones y ayunar constantemente. Al principio, Marta pensó que la mayor parte de lo que hacía su abuela Gabriela era salvaje, pero después de un tiempo la propia Marta empezó a ayunar de buena gana y a rezar las oraciones sagradas a todos los santos que conocía. «Por eso estás enferma, niña, porque tu marido es un vampiro.
le explicó el anciano curandero a la chica. Se bebió toda tu fuerza. Eras joven. Te estaba observando como una araña para ver si te rendías. Esperaba que hubiera un accidente. No sabes si te atropellará un coche o te caerás por un precipicio. Así que el bribón esperó a que la enfermedad se apoderara de ti. Es tan fuerte que la medicina mundana no puede ayudarle. ¿Realmente lo esperaste?, preguntó Marta, asombrada por los conocimientos de la anciana. Bueno, no conscientemente, por supuesto, pero su alma negra te siguió, y así fue. Marta estaba horrorizada por lo que había escuchado, pero por alguna razón le tomó la palabra a la abuela Gabriela. Recordó a su padre, que le había dicho a primera vista que su futuro marido era un vampiro. Ella también debió de intuir algo y ella, tonta, no le había escuchado, y gritó molesta. Así, después de casi 9 meses y 23 días, Marta no solo venció a la muerte, sino que finalmente se libró de su grave enfermedad. Así lo demuestran también las imágenes de su cerebro que Marta había tomado en otro hospital más ordinario. Su cuerpo estaba ahora completamente libre de la enfermedad. Marta podría llevar una vida normal. Le gustaba vivir en el campo. Se alojó en casa de su abuela Gabriela, que amablemente le cedió una pequeña habitación en la parte trasera de su casa. Empezó a ayudar a la anciana con las tareas y el jardín y, al mismo tiempo, aprendió los entresijos de la vida espiritual en la antigua iglesia local, a la que Marta acudía casi todos los días. Creía sinceramente que no eran solo las hierbas del curandero las que le ayudaban a recuperarse, sino también algún tipo de conducción divina sobre la que la chica quería aprender todo lo posible. Pronto, Marta pidió permiso al cura local para ayudar en los servicios y él no se opuso. ¿Por qué no habría de hacerlo si uno viene a nosotros con intenciones puras?, respondió con buen humor. Así que Marta también se involucró en la iglesia, ayudando a limpiar al final del día los restos de velas quemadas en el altar o a ordenar la sala de servicios comunes. A veces ayudaba a las hermanas a cocinar en su propio comedor para poder alimentar no solo a los ministros de la iglesia, sino también a los necesitados que ocasionalmente acudían a ellas en busca de ayuda. Un día Marta volvía a casa después de un servicio y, sin saberlo, fue testigo de una escena desagradable. Un niño de unos 3 o 4 años intentaba huir de una mujer delgada y borracha que le perseguía con un enorme rodillo de aspecto intimidatorio. «Ven aquí, pequeño bicho, te voy a enseñar a superar el vodka de tu madre», intentó gritar la mujer en una lengua arrastrada. El pequeño corrió tan rápido como pudo, pero en un momento dado no pudo mantener los pies y se desplomó en la hierba amarillenta. Desde allí, un grito desgarrador de niño sonó de inmediato. «¡Basta ya! ¿Qué crees que estás haciendo?». Marta estaba indignada mientras protegía al bebé de su madre, que estaba alcoholizada. «Este es su hijo, su hijo. ¿Cómo te atreves a pegarle?». La mujer se quedó paralizada un momento, mirando la larga falda hasta el suelo y el modesto pañuelo rubio que cubría la cabeza de Marta. «¿Es usted uno de ellos? Bueno, una monja», dijo de alguna manera. «¿Y si no lo soy, qué ganas con ello?», le preguntó Marta de nuevo sin querer mentir. Para entonces ya había recogido al pequeño y miraba con temor a la mujer embriagada. El bebé se agarraba con fuerza al delgado cuello de la niña, asustado. Al segundo siguiente, los ojos de la madre del niño destellaron primero conciencia y luego pura ira y resentimiento. «Si no eres uno de ellos, no deberías recoger al hijo de otra persona. ¿De dónde vienes? No recuerdo haberte visto por aquí». «Está conmigo, Inés, no la toques». La abuela Gabriela apareció de la nada. Tan abrupta e inesperada fue su aparición en este pequeño grupo de mujeres. La abuela dirigió a la escuálida mujer una mirada severa y luego un gesto de reproche con la lengua. «¿Has vuelto a beber mucho, Inés? ¿Sabe tu marido lo que haces cuando está de guardia? Debe ser difícil para él en el norte». Los ojos verde oscuro de la mujer miraron a la madre ebria del niño con ojos interrogantes, como apelando a su instinto maternal y a su conciencia. «Bueno, ¿por qué rompió mi botella?», trató de cambiar de tema. «Me rompió la botella», le señaló.
y ese salió de la nada para decirme cómo vivir mi vida. Es una científica, señaló a Marta. Deberías empezar por hacer tus propios bebés antes de empezar a dar consejos. Son todos tan inteligentes. No, no voy a darle el bebé a esa mujer, dijo Marta con firmeza, dirigiéndose a la abuela Gabriela. Cuando su padre regrese, entonces veremos. ¿Qué es toda esta tontería? Inés chilló e intentó arrebatar al bebé de los brazos de la niña, pero la chica la empujó fácilmente a ella y al bebé. Iré a la policía. Escribiré un informe. Serás arrestado rápidamente. No puedo ayudaros, malditas brujas. ¿Dónde pondrás al niño, me pregunto? Preguntó la anciana a Marta con una mirada socarrona. No tengo esos arreglos. Tendrás que ocuparte tú misma. ¿Sabes cómo? Lo haré, le dijo Marta brevemente y luego comenzó a tararear una canción al niño para calmarlo. Aprenderá. Bueno, murmuró la sanadora para sí misma y siguió a la chica con una sonrisa irónica. Como había prometido, Marta se quedó con Enrique, el nombre del bebé, hasta que su padre regresó a casa desde el duro norte, donde iba cada pocos meses a trabajar. Ramón no tenía ni idea de que su mujer estaba bebiendo hasta morir mientras él estaba fuera. También llevó allí a otros hombres. Cuando se enteró de lo sucedido, primero fue a casa de la abuela Gabriela para recoger al bebé y agradecer a Marta que no dejara desaparecer a su hijo. La joven rubia con un pasado misterioso se encariñó inmediatamente con el hombre alto y robusto. Sin embargo, la anciana doctora le advirtió que la chica estaba casada y que si iba en serio con ella debía esperar a que se divorciara de su vampiro primero. El hombre se divorció de Inés casi inmediatamente, privándola de sus derechos parentales. No se puso tan histérica como en el juicio y amenazó con echar una maldición a esas malditas brujas, refiriéndose a la abuela Gabriela y a Marta. Pero el tribunal decidió dar la custodia completa del niño a su propio padre, por considerar inmoral el modo de vida de Inés. Entonces Ramón se hizo amigo de Marta y pronto le propuso que empezara a salir con él oficialmente sin temor a los vecinos charlatanes. Marta lo haría con gusto, pero todavía había una cosa que tenía que hacer en la ciudad y que debía ser resuelta tarde o temprano. Hasta que no lo hiciera, no podría hablar de ninguna relación. Sé que estás casada, respondió Ramón. ¿Qué te impide a ti y a tu demonio divorciaros? Te esperaré. Siempre estoy dispuesto a esperarte. Y también Enrique. Serás una gran madre para él. Está tan apegado a ti. No así... Le arrancaría los mechones del pelo. El hombre cerró el puño en referencia a su exmujer. Se alegró de que ahora no pudiera acercarse a él. Ramón, yo también quiero estar contigo y con Enrique, te lo juro. La chica se persignó rápidamente 3 veces. Excepto que no es tan simple como dices. Si pudiera presentarme ante ese engendro, habría pedido el divorcio hace mucho tiempo. Pero con él tengo una historia diferente. El hombre asintió comprensivamente y le aseguró a la chica que la esperaría, y que creía que ella y él podrían estar juntos pasara lo que pasara. Marta, puedo visitar a tu marido en la ciudad y explicarle la situación hombre por hombre. Lo haré con cuidado para que nadie lo sepa. Bromeó el hombre sonriendo. Marta se negó amablemente, pero estaba muy contenta de que Ramón estuviera dispuesto a dejarlo todo y dar la cara por ella delante de Miguel. No tenía la pasión fatal que una vez le había encandilado tanto en su exmarido, pero la cautivó de otras maneras: fiabilidad, amabilidad y una especie de cálido resplandor que invadía a Marta cada vez que miraba a Ramón. Miguel vivía en la capital, siendo viudo oficial desde hacía más de 1 año, y era perfectamente capaz de manejar el dinero de su difunta esposa. Como Marta había previsto, el proceso de herencia y el traspaso de la empresa a él se produjo en muy poco tiempo. Después de eso, el señor Gómez sintió que tenía el control de Marta. El único problema era que Miguel era diseñador de profesión, no gestor. Pronto la empresa de su exmujer empezó a tener grandes pérdidas. Sin embargo, Miguel trató de no preocuparse por ello, dejando la mayoría de sus responsabilidades a varias personas.
Él mismo disfrutaba de su relación con su amante Adela y se complacía en gastar el dinero por el que Marta había trabajado tanto. Marta, por su parte, vivía tranquilamente en el pueblo y se alegraba de que Dios, Enrique y Ramón y algún nuevo sentido habían aparecido en su vida, que ella misma aún no podía definir con exactitud. Lo único que la frustró fue su pequeña y vieja iglesia que debería haber sido renovada hace mucho tiempo, pero nunca se había encontrado dinero para ello. Por primera vez desde su vida, Marta se preguntaba cómo iba su empresa y qué pasaba con las cuentas a las que hacía tiempo había transferido cierta cantidad de dinero cada mes. La oportunidad de averiguar la verdad llegó muy pronto. Ramón acababa de salir en otro viaje de negocios y Enrique quedó de nuevo al cuidado de Marta, a la que ahora llamaba desvergonzadamente mamá en público. Ese mismo día, Marta y el bebé fueron juntos a la oficina de correos. Entre las revistas gratuitas, mientras Marta esperaba en la cola para recibir su paquete, había encargado velas nuevas para la iglesia que se compraron con dinero de los feligreses. Se encontró con una colorida revista profana. En la portada aparecía la sorprendente noticia de que el multimillonario Miguel Gómez se casaba con su nueva novia Adela este fin de semana. Marta se sintió espeluznantemente incómoda. En la foto, Miguel y su prometida, la misma amante, parecían muy felices. Deberían estarlo con su dinero. Este momento fue decisivo para Marta, que aceptó las consecuencias de su difícil elección y se dirigió a la ciudad, llevándose a Enrique con ella. Quería mirar a los ojos del hombre que la había traicionado tan cruelmente y que había destruido casi por completo su fe en la bondad. Marta, vestida con la sotana que suele llevar en la iglesia, fue directamente a la boda de su exmarido. La fiesta se celebró en un lujoso y costoso restaurante, al que solo estaban invitados los VIP y las personalidades de los medios de comunicación. Los bailes de fantasía estaban en pleno apogeo en el gran salón. Marta se identificó como la representante de la iglesia a la que Miguel Gómez había pedido que acudiera a la recepción para concertar una boda con la novia. El niño era su propio hijo, al que, por desgracia, no tenía con quién dejar. El guardia de seguridad dejó entrar a la chica a regañadientes y ella, tras sentar a Enrique en una mesa con dulces, se acercó sigilosamente al DJ donde le pidió un micrófono para unos minutos. «Quiero felicitar a los recién casados», sonrió Marta con buen humor. El DJ, aunque sorprendido, cedió ante la bella monja. Además, el propio joven se preguntaba qué tipo de saludo sería. Marta tomó el micrófono y se dirigió a su exmarido y a su amante prometida a gritos. «¿Y bien, Miguel? ¿Te diviertes con el dinero de los demás? Veo que has elegido a una hermosa novia. Es la misma chica con la que hablabas por teléfono en la habitación mientras tu mujer se moría a tu lado, encadenada a la cama». Miguel y Adela miraron horrorizados a Marta. La chica, por su parte, contó con todo lujo de detalles la historia de la traición de su marido y su amante. Los invitados se quedaron en silencio, como si se hubieran echado agua en la boca. Nadie sabía si la líder de la iglesia decía la verdad o si solo hablaba por pura locura. Una cosa era cierta: la boda estaba irremediablemente arruinada. «Marta», dijo Miguel aterrorizado. Y entonces todos se dieron cuenta de que lo que había dicho la monja era cierto. Miguel fue despedido de la empresa unos días más tarde, lo que le dejó sin acceso al dinero de su exmujer y al patrimonio total de la empresa. El avergonzado no tuvo más remedio que huir del país con su amante, llevándose lo poco que ya había retirado de las cuentas. Marta, por su parte, pudo por fin recuperar su verdadera identidad y lo primero que hizo fue pedir el divorcio a su odiado exmarido. La mujer ya no quería saber nada de él. Retirando todo el dinero de sus cuentas, Marta construyó una nueva iglesia en el pueblo. Ella y algunas hermanas y monjes de un monasterio cercano habían convertido la antigua iglesia en un refugio para los enfermos y los sin techo. Allí siempre podían recibir primeros auxilios, un plato de sopa caliente y un refugio temporal. Junto a la nueva iglesia, Marta construyó un hospital especial para aquellos que, como ella, habían perdido toda la fe en la curación.
Aquí se practicaban los métodos de la antigua homeopatía, junto con los últimos avances médicos y las prácticas espirituales. Todo ello ayudó a las personas a recuperar la fe en sí mismas y en su poder, activando así las reservas ocultas de su cuerpo. Pronto se corrió la voz de las terapias progresistas de Marta más allá de las ciudades y pueblos vecinos, atrayendo a almas sufrientes de todo el país. Marta y Ramón ya pueden vivir juntos en paz. La pareja se prepara para su boda y Marta espera un hijo con el hombre que ama, sin dejar de ser una madre maravillosa para Enrique. Los padres de Marta finalmente fueron a visitarlos y aprobaron la decisión de su hija. Recientemente, los recién casados recibieron la visita de su abuela Gabriela. Miró la barriga de la futura mamá, sonrió y dijo con autoridad: «Ya veo, pequeña, tu felicidad está a la vuelta de la esquina. Vas a tener gemelos». Marta le devolvió la sonrisa. «Si Dios quiere, habrá gemelos. De hecho, Ramón y yo queremos otro niño y una niña». «Pues se te dará según tu fe», citó una línea de la Biblia. Ahora, la pareja espera con interés ver si se cumple la predicción de la abuela Gabriela. Aunque el género de sus hijos no es realmente importante para ellos, ella y Ramón amarán a cualquiera.